Askurukipan takanitaki. Hola, hola. Askurukipanaya. Panaya tijiri. Askurukipan takanitaki. Kaltañan aymari tekawimi, ¿ya? Empezamos. Estamos viendo lo que son las conjugaciones, ¿ya? Hemos visto algunas conjugaciones que tienen que ver con tiempo presente y tiempo presente pasado, ¿correcto? Estamos en esta presentación, ¿sí? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Han hecho la tarea todos? ¿Algo no se ha entendido bien? Yo he entendido, pero por falta de tiempo no lo pude hacer, pero lo voy a hacer. Ya, vale que es que ahorita. Bien, entonces, ya. Ahora vamos a ver lo que es el pasado perfecto. Pasado perfecto, ¿no? Hemos visto el presente pasado, ahora pasado perfecto. Eh, para conjugar en primera persona, Mayaj, a ver, ¿qué verbo utilizamos? A ver, un verbo. A ver, saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Ir, ¿no? Entonces, este verbo, sí. Ir. Entonces, vamos a decir, Nayaj, Sart, ¿no? Igual, aquí se han dado cuenta, saraña, ¿no? Entonces, quitamos el aña, Sart, ¿no? Sart, wa. Nayaj, Sartua. Esto significa, yo fui, o yo he ido, ¿no? En tiempo pasado. Nayaj, Sartua. Humaj, Sarta, wa. Tú has ido, ¿no? Jupaj, Sari, wa. Hiwasaj, Sartan, wa. Entonces recuerden las terminaciones. Terminaciones. Es decir, para conjugar el verbo, ¿no? Y lo que es el wa. Bien. Nayak sartua, yo he ido. Humak sartawa, tú has ido. Hupak sariwa, él ha ido o ella ha ido. Hiwasak sartanwa, nosotros fuimos, ¿no? ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería con plural? ¿Qué nos faltaría? Nanaka, manaka, nanaka, humanaka, hupanaka, guasanaka, ¿no?
está. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Esto para que vean todos. Nanakaj, ¿no ven? Sarap, sarap, wa. Humanakaj, sarap, wa. Hupanakaj, sarap, wa. Hiwasanakaj, aquí me estoy olvidando. Nakaj. Hiwasanakaj, saraptan, wa. Tan, wa. Entonces, de la misma forma, las terminaciones, ¿no? Las terminaciones. Ahora, la otra variante es se pluraliza, ¿no? Entonces está pluralizado todos, porque estamos hablando en plural. Ya, eso es la variante. Ahora, en este caso, ya no hemos eliminado esta vocal, ¿no? Como en el primero, ¿no? Entonces se mantiene. Entonces solamente hemos quitado el ña, ¿correcto? Solamente el ña. Todos han mantenido la vocal. Ya, y esto sería con cualquier verbo, ¿no? Por ejemplo, tocoña. Nayak tok tua, humak tokta wa, upak toko wa, hiwasak toktan wa. Nanaka tokop tua, humanaka tokopta wa, hupanaka tokopje wa, hiwasanaka tokoptan wa. Entonces, ¿se han dado cuenta? Con cualquier verbo. A ver, ustedes conjuguen con un verbo. Todo esto, ¿ya? Este es el verbo que hemos utilizado nosotros. Ustedes utilicen otro verbo, cualquier verbo. Escriban, escriban. Kaltapam, un ejemplo, escriban. ¿Ya? Niat tukuyapta.
Ya, ¿qué suya Naimone? ¿Alguien quiere leer? Nayayatichiri. A ver, 네. Naya con el verbo anataña. ya, Antonia, falta. Naya anatwa. Humag anatawa. Hupag anatiwa. Hiwasa anatangwa. Nanaka anatapwa. Nanaka anatapwa. Humanaka anataptawa. Hupanaka anataphiwa. Hiwasanaka anataptangwa. Ya, Walikiu. Walter Huanca. Quise decir, Aruchiri, Kelkayaña, Nayaj, Kelkaitua, Humaj, Kelkaitawa, Hupaj, Kelkayiwa, Hiwasaf, Kelkaitanwa, Nanakaj, Kelkayaptua, Humanakaj, Kelkayaptawa, Hupanakaj, Kelkayapjewa, Hiwasanakaj, Kelkayaptangwa. Walikiu. Gladys. Verbo lupiña yatichiri. Naya Ya. luptua. Humaj lupiptawa. Hupaj luptiwa. Hiwasanakaj luptanwa. Nanakaj lupiptanwa. Humanakaj lupiptawa. Hupanakaj lupiphiwa. Hiwasanakaj lupiptan. Wa. Ya. A ver, este primero, el plural, léelo, Nanakaj. Ay. Nanakaj lupiptan. Nanakaj lupiptua. Ah, ya. Lo veo tan bueno. Eso ya. ¿De dónde ya sacó? Mónica, yo. Ya Tichiri, con el verbo dormir. Nayaj iktua. Humaj ikiptawa. Hupaj ikiwa. Hiwasaj ikiptanwa. Nanakaj nanakaj ikiptua. Humanakaj ikiptawa. Hupanakaj ikipjewa. Hiwasanakaj ikiptanwa. A ver, uno más, Juma, Jupa y Hiwasa, esos tres en singular. Ya, Humanakaj ikiptawa. Ya, ¿por qué Hupanakaj. estás pluralizando? A ver, un ratito. Iquiña, ¿no? Sí. Este es el verbo. Iquiña. En esta parte solamente quitas el iña. Sí. Humaj iktawa. Iktawa, está bien. Ya, pero has leído de otra forma. Ay, perdón. Entonces, Humaj No, ¿por ya qué está equipo? bien. Ese PX es solamente para pluralizar. Ahora, Juma no es plural, es singular. Sí, A ver, léelo. ya. Humaj ikta, entonces sería, ¿no ve? No, Iktawa. Está bien, entonces Iktawa. Nayaj iktua. Hupaj iktawa. Humaj iktawa. Hupaj ikiwa. Muy bien, ahí está bien. Creo que Ya. en leer te has equivocado. Lo has aumentado el PX. Disculpas, teacher. Ya, Walik. Judith. Ya. El verbo huaña. Nayaj huatwa. Humaj huatawa. Upaj huaywa. Hiwasaj huatwa.
Nanaka wat petawa petawa. Humanaka wat petawa. Upanaka wape wapjiwa. Hiwasanaka wapetawa. Tanwa. Creo que está bien, pero te cuesta, creo, pronunciar un poco, ¿no? Solamente es el sonido de las letras, ¿ya? Sarap, ¿no? Saratwa. ¿No ves? Haces simplemente el sonido. Aquí no hay vocales, entonces por eso se complican un poco, ¿ya? Pero está bien, Judith. Doris Mollo, Culiaca Doris. Acá en Castuayatichiri con el verbo sataña. Ya, Nayak satua. Umag satawa. Upag satiwa. Hiwasak satanwa. Nanakaj sataptua. Humanakaj sataptawa. Hupanakaj satapjewa. Hiwasanakaj sataptanwa. Waliki Poneo, Gregoria Cruz, Pilco. Nayayatichiri. Con el verbo arsuña. Nayaj arstua. Humaj arstawa. Hupaj arsua. Hiwasaj arstanwa. En plural sería nayaj nanakaj arsuptua. Humanakaj arsuptawa. Hupanakaj arsupjiwa. Hiwasanakaj arsuptanwa. Walikio, Jordán, Gilata Jordán. Con verbo yargetaña, naya yargetwa, humar yargetawa, hupar yargetiwa, hiwasa yargetanwa, nanakach yargetaptwa, humanakach yargetaptawa, hupanakach yargetapjewa, hiwasanakach yargetaptanwa. Walikio, también. Angélica, Culiaca Angélica. Hisayatichiri con el verbo aljaña. Nayaj alkta, humaj alkta, hupaj alji, hiwasaj alktanwa. Nanakaj aljaptua, hupanakaj aljaptawa, hupanakaj aljapjiwa, hiwasanak aljaptanwa. Ya, en las primeras no has leído el wa. Es importante, eso también hace que sea empezado, ¿ya? Pero está bien. Ya, gracias, Yatichi. Walik. Richard Cruz, Gilata Richard. Saya yatichiri, yatecaña. Naya yatektua. Huma yatektawa. Hupa yatekiwa. Hiwasa yatektanwa. Nanaka yatektaptan. Nanaka yatekaptua. Humanaka yatekaptawa. Hupanaka yatekapjiwa. Hiwasanaka yatekaptanwa. Oh, Walikio Richard. César Augusto. Con el verbo luraña. Nayaj lurtua, humaj lurtawa, hupaj luriwa, hiwasaj lurtawa, nanakaj luraptua, humanakaj luraptawa, hupanakaj lurapjewa, y hiwasanakaj luraptawa. Walikio, muy bien. Elizabeth Oquendo, Culiaca Elizabeth. Con el verbo imaña. Nayaj imtua, humaj imtawa, upaj imiwa, hiwasaj imtanwa, nanakaj imaptua, humanakaj imaptawa, hupanakaj imapjiwa, hiwasanakaj imaptanwa. Walikio. Marta Elena, Pepjepam. Con el verbo mancaña. Nayaj manctua, humaj manctawa, hupaj manquiwa, hiwasaj manctanwa, nanakaj manctua, humanakaj manctawa, hupanakaj mancapjiwa,
hiwasanakaj mank'aptangwa. Walikipuneo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Yo tengo una duda. A ver, ¿cuál es la duda? En la parte donde Jupa, Huaywa, o sea, Huaywa está bien, o sea, dos vocales estaban unidas. ¿Cuál es tu verbo? Huaywa, verbo venir. Huaña, Jutaña. Uwa, J-U-A, aña. Ya, la T te falta, ¿no? Jutaña. No es Juaña, Jutaña es. Jutaña. Ah, ya. Entonces quitamos en esta primera parte, ¿no? Aña. Entonces va a decir Neya Jutwa, Juma Jutawa, Jupa Jutiwa. ¿Ve? Jiwasa Jutan. Y ahora que para la segunda parte simplemente quitamos el ña, ¿ve? Nanaka Jutaptua, Jumanaka Jutaptawa, Kupanaka Jutapjiwa, Jiwasanaka Jutaptan. Ah, ¿Ya? ya. Atento, estaba mal. Gracias. Ya, Waleki, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó claro esto? Sí, ¿no ven? Ya, ahora vamos a ver lo que es el presente continuo. Presente continuo. Para que estemos todavía en presente continuo, simplemente vamos a utilizar el ESC. Esto vamos a utilizar para poder conjugar presente continuo. ¿Ya? Entonces vamos a decir... a ver, un verbo, mancaño. Mancaño. Este es el verbo, que es comer. ¿Ya? Entonces decimos, Naya, presente continuo, recuerden. Nayau, ¿no? Ahí está mancaña. Mancaña. Ahora, para esto, simplemente vamos a quitar el infinitivo ña, ¿ya? Quitamos el infinitivo, colocamos en vez de eso el SK, ¿no? Mancask, ahí terminamos con la terminación. Mancask, ¿eh? Ahí está la terminación. Terminaremos luego, ¿ya? Humau, man, ¿no ve? Quitamos el año. Ponemos SK. Ta. Jupau. Man. A. As. Que. Hiwasau. Man. A, ¿no? Man. As. Tan. Entonces recuerden, hemos aumentado SK. Ahí está. Esto hace que la conjugación esté en continuo. ¿Ya? ¿Cuándo es continuo? Cuando la acción todavía sigue, ¿no ven? Entonces las terminaciones siguen, no ha cambiado nada. ¿Sí? Solamente hemos agregado eso y obviamente la vocal del infinitivo hemos mantenido también, ¿no ven? Entonces, entonces hemos mantenido la vocal. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Amuesis Kitty? Maija. Yatichiri, Sumauru. En lo que es el presente continuo, al traducirlo acá al español, ¿eso quiere decir lo que está haciendo en el momento?
Exacto, presente y continuo. O sea, presente sería cuando es presente perfecto o pasado o presente, digamos, ¿no? Entonces, presente es en este momento, ¿no? Ahora, Ah, ya. el presente continuo es en este momento, pero continúa la acción, ¿no? Entonces, traduciendo, Nayao Mankasta, yo estoy comiendo, ¿no? Ya. Estoy. ¿Y en el anterior? Esto es, yo he ido, ¿no? Perfecto. Humak Sartawa, tú has ido, ¿no? Es completa en la traducción. Ahora Ah, ya. aquí es continuo porque estoy utilizando el SK. Eso más o menos me representa como estoy, ¿no? ¿Ya? Entonces, Ya. tú estás comiendo, ¿no? Ya. Él, ella está comiendo. Nosotros estamos comiendo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería en plural? Hiwasa, nanaka, manaka, upanaka, hiwasanaka. Ya está. Nanakau, ¿no ve? Manka. Ahora va a ser aquí un poco, va a variar ya. Nanakau, manka, sip. En este caso, manka, sip, ta. Humanakau. Voy a quitar esto. Voy a copiar. Humanakau, manka, sip, ta. Hupanakau, aquí me olvidé. Hupanakau, manka, sip, ki. Hiwasanakau, manka, sip, tan. ¿Ya? Ahora hemos variado un poco, ¿no? Porque está en plural. Ahora, veamos. Las terminaciones vamos a marcar. ¿Ya? Ya, ahí está. Ahora, hemos agregado SIPC, ¿no? Como, para poder diferenciar el plural. En todos agregamos. Entonces, la terminación siempre va a ser en plural así, de esta forma, con cualquier verbo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a conjugar con otro verbo, digamos, dormir, ¿ya? Iquiña, ¿no? Nayau ikiskta, humau ikiskta, hupau ikiski, hiwasau ikisktan, nanakau ikisipta, humanakau ikisipta, hupanakau ikisipki, hiwasanakau ikisiptan. ¿No ve? Entonces siempre va a ser la terminación de esta forma cuando es plural y está en plural. ¿Ya? Entonces, aquí en la primero solamente agregábamos el PX, ¿no? PX para poder pluralizar. Ahora, aparte de eso, recuerden, aquí para que sea tiempo... A ver, vamos a separar esto, ¿no? Entonces, para que sea plural, ahora aumenta o cambiamos por PK, ¿no? ¿Sí? Lo estoy separando para que se entienda, ¿ya? PK, en vez de PX, lo estoy pluralizando con PK, ¿ya? Ahora, para que esté en continuo, lo estamos utilizando el sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, esto,
En este caso, aquí en singular hemos utilizado el SK para poder convertirlo en continuo. Aquí en plural estamos utilizando el sí, ¿ya? El sí estamos utilizando para convertirlo en continuo. Y el PK como pluralizador, ¿ya? Del verbo para poder conjugar. ¿Ya? A ver, escriban un ejemplo. Ahí se van a dar de cuenta y van a tener preguntas. A ver. Cualquier verbo utilicen. En todos aquí ya no hemos quitado el aña, sino solamente el infinitivo ña. En cualquier verbo, ¿ya? Solamente quitan el infinitivo ña. El tapham taqeni. El tapham. Ya, kitis tukuy, kitis ullaranaymun. A ver, Gilata Richard. Ampara itapam. Levanten la mano. Richard, ullaranim. Esa ya te chire. Ixtaña. Naya ixtasta. Ixtasta. Kuma ixtasta. Hupao ixtaski. Hiwasao ixtastan. Nanakao ixtasipta. Kumanakao ixtasipta. Kupanakao ixtasipki. Hiwasanakao ixtasiptan. Oh, Olikio. Gladys, Cuyaca Gladys. Verbo churaña yatichiri. Nayau Ya. churaskta. Humau churaskta. Hupau churaski. Hiwasau churasktan. Plural. Nanakau churasipkta. Humanakau churasipkta. Hupanakau churasipki. Hiwasanakau churasipktan. Walikio Gladys. Chitimpis ullaraymuni. Ampara nakaitan de patio. Kitis. Naya yatuchiri. Ya. Nayao con verbo mistunya. Nayao mistuskta. Humao mistuskta. Hupao mistuski. Hiwasao mistuskan. Nanakao mistusipta. Humanakao mistusipta. Hupanakao mistusipki. Hiwasanakao mistusiptan. Walikio. A ver, Sandra, Cuyaca Sandra Bejarano. Verbo calcaña. Nayau kelcaxta. Humau kelcaxta. Hupau kelcaski. Hiwasau kelcaski.
tan. Nanakaw kelkasipta. Humanakaw kelkasipta. Hupanakaw kelkasipki. Hiwasanakaw kelkasiptan. Walikiu. Carolina. Con el verbo alaña. Nayau alaskta. Humau alaskta. Hupau alaski. Hiwasau alasktan. Nanakau alasipta. Humanakau alasipta. Hupanakau alasipki. Hiwasanakau alasiptan. Ya, Waliki Puniu. A ver, Angélica. Hisa yatichiri con el verbo iquiña. Nayau ikiskta. Humau ikiskta. Pupau ikiski. Hiwasau ikisiptan. Nanakau ikisipta. Humanaka ikisipta. Hupanaka ikisipki. Hiwasanaka ikisiptan. Ya, Doris Moyo, Cuyaca Doris. Hisa yatichiri con el verbo casaña. Nayau casaskta. Pumau casasta. Pupau casaski. Hiwasau casaskan. Nanakau casasipta. Humanakau casasipta. Pupanakau casasipje. Hiwasanakau casasiptan. Ya, Walikiu. Marta Elena. Cuyaca Marta. Con el verbo tocoña. Nayau tocosta. Humau tocosta. Hupau tocosti. Hiwasau tocostan. Nanakau tocosipta. Humanakau tocosipta. Hupanakau tocopsipki. Hiwasanakau tocopsiptan. Walikiu. Juliaca Gregoria Cruz. Ya tichiri. Con el verbo luraña. Nayau luraskta. Humau luraskta. Hupau luraski. Hiwasanakau luraskta. Nanakau lurasipta. Humanakau lurasipta. Hupanakau lurasipki. Hiwasanakau lurasiptan. Ya. Gilata Walter. Hisa yatichiri. Aruchiri. Cocosiña. Nayau cocosista. Humau cocosista. Hupau cocosiski. Hiwasau cocosistan. Nanakau cocosisipta. Humanakau cocosisipta. Hupanakau cocosisipki. Hiwasanakau cocosisiptan. Walikiu. Judith. Verbo pichaña. Nayau pichakta. Humau pichakta. Upau pichaski. Hiwasau pichakstan. Nanakau pichasipta. Humanaka sipta. Humanakau pichasipki. Hiwasanakau pichasiptan. Walikiu. Judith. Kitimpi Suyaran Moni. ¿Quedó claro? ¿Se ha Maya entendido? yatichiri. A ver, Cuyaca Grecia. Ya, con el verbo unchuquiña, naya unchukta, huma unchukista, hupau unchukiski, hiwasau unchukistan, nanakau unchukisipta, humanakau unchukisipta, hupanakau unchukisipki, hiwasanakau unchukisiptan.
Waliki. Waliki pone. Muy bien. ¿Se ha entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hisaya tichiri. Ya, Waliki. Muy bien. Entonces, ahora nos falta lo que es el pasado continuo y lo que es el futuro, ¿ya? 2 tiempos más nos falta para poder terminar esta parte, ¿ya? Eso lo haremos la siguiente clase. Ya estamos en -10, no nos va a dar tiempo, ¿ya? Walik, walisitan qelta para quitar hichur, ¿ya? Hoy nuevamente van a escribir igual, ¿ya? Ejemplos. Y solamente así van a poder mejorar, ¿no? Es siempre importante la práctica, ¿ya? Y utilicen, busquen otros verbos. Tienen el diccionario, ¿no ven? Digital, entonces descarguen y busquen, ¿no? Verbo, hemos dicho todo aquello que termine en aña, iña, uña, eso es verbo, ¿ya? Verbo. Entonces, tenemos diferentes verbos, ¿no? Muchos verbos para poder conjugar. Entonces, conjuguen con todo, ¿ya? Hay algunos verbos que también son como en inglés, irregulares, ¿no? Entonces, les va a aparecer y van a ver y aquí en clase vamos a resolver, ¿ya? Waliki, kunampis, kunaisknakachuthi, ¿alguna pregunta, Ya algún te eché una comentario? pregunta. Sí, adelante, César. Una pregunta. ¿El verbo cómo se traduce en Aymara, Yatichiri? Verbo, aruchiri. Ah, sí, Aruchiri. Ah, está bien, gracias, Yatichiri. Ya, Waliki. Entonces, verbo, aruchiri. ¿Ya? Ahora, estos sufijos se les conoce como kila, ¿ya? Kila. Walik, ¿una está en acaso? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Isa, Yatichiri. Yatichiri, ¿cómo dijo que se decía sufijo? Kila. Kila. K, apóstrofe, I, L, A. Kila. Ya. Como ocurre churtucuyoñan. Samaño wasita nikisian, ocurre sumtuct eojañan, ¿ya? El día sábado vamos a terminar esta parte de las conjugaciones, ¿ya? Como walik que para pat, hikisin kam, takin. Hikisin kamaya tichiri. Walik, Hikisin kamaya tichiri.